Hola, yo soy la nutricionista Mariana Ramírez y para hoy quiero que aprendamos sobre estrategias para mantenernos hidratados durante el día. Primero, vamos a aprender un poquito sobre la importancia de la hidratación, seguido también de algunas consecuencias que tiene la deshidratación y también, por supuesto, estrategias para poner en práctica que nos ayuden a mantenernos hidratados durante el día. Hablemos sobre la hidratación. Es importante saber que nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente por un 60% de agua y que sin suficiente líquido el cuerpo no va a funcionar de manera óptima. Y suele pasar que muchas personas no consumen suficiente líquido durante el día. Y esto les puede afectar a nivel de energía, digestión, concentración e incluso también en el estado de la piel. Algunos beneficios que tiene un buen estado de hidratación son mejorar la energía, la concentración, la productividad, el estado de ánimo. También ayudan a regular la temperatura corporal y el metabolismo. También ayuda al transporte de nutrientes. Aquí, por ejemplo, existen vitaminas que son hidrosolubles que se ven favorecidas gracias al agua en el transporte y en su absorción. Y también, bueno, cuando hay una buena hidratación, el oxígeno fluye mejor también a lo largo del todo el cuerpo por medio de la sangre. También se facilita la digestión, se lubrican articulaciones, incluso se pueden por ahí disminuir sonidos o hasta dolores articulares gracias a una buena hidratación. Se facilita también la función de los riñones, que justamente se encargan de excretar sustancias que están en el cuerpo y también ayudan a mejorar el estado de la piel y del pelo. Por el contrario, algunas consecuencias que tiene la deshidratación van a ser dolores de cabeza, problemas digestivos como el estreñimiento, por ejemplo, la piel reseca también, la retención de líquidos, sensación de hambre. Esto es algo que yo les suelo mencionar mucho en consulta. A veces, cuando no tomamos suficiente líquido, esto se suele reflejar en hambre y obviamente el hambre bueno, se va a ver reflejada también en cosas que a uno le gusten, como cosas dulces, cosas crunchies, y así vamos a querer comer más de estas cosas. Pero muchas veces en realidad es falta de líquido. Entonces también intentar ser un poquito conscientes de si tal vez, si lo que tengo es hambre o si son ganas de comerme algo, pensar si tal vez me he hidratado bien durante el día. También la deshidratación puede ocasionar calambres musculares, puede también afectar el rendimiento cognitivo, puede ocasionar también dificultad para concentrarse y también muchos cambios en el estado de ánimo. Es importante saber que cuando ocurren pérdidas de más de un 2% del peso corporal, bueno, se puede disminuir el rendimiento tanto físico como mental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, que si yo peso 60 kilos y pierdo, y pierdo mis 2% del peso, que sería 1,2 kilos, eso serían como 58,8 kilos, por ejemplo. Es decir, que si yo estoy haciendo ejercicio, yo peso usualmente 60 kilos. Termino de hacer el ejercicio, me peso y peso 58,8, ¿verdad? Que serían esos 2% menos. Quiere decir que, bueno, probablemente que no tomé nada durante el entreno y me deshidraté. Entonces, lo ideal es no tratar de perder o intentar no perder más de esta cantidad. ¿Por qué? Porque si vamos perdiendo más de esto, podemos llegar a presentar diferentes síntomas también. Por ejemplo, si yo pierdo de un 1 a un 2%, que fue como el ejemplo que vimos anteriormente, yo ya puedo estar presentando boca seca, una orina oscura, mucho cansancio y también antojos, por ejemplo. Si mi deshidratación va más allá de ese 2%, si pierdo casi que de un 3 a un 5% de mi peso corporal, ya puedo más bien presentar incluso mareos, mucho dolor de cabeza y mal humor. Y si es más grave, más de un 5%, ya eso se puede ver representado en confusión, en pulso acelerado y hasta en una piel fría y húmeda. ¿Cómo podemos controlar tal vez el estado de hidratación? La manera más sencilla es con esta escala de ver el color de la orina. Entonces siempre vamos a preferir que el color de la orina esté lo más claro posible. Y entre más oscura, vamos a saber que estamos más deshidratados. Ahora, ¿qué pasa si practicamos algún tipo de actividad física, deporte, así? No tenemos que ser de alto rendimiento, sino actividad física, algo que implique movimiento y gasto de energía.
Bueno, es importante saber, ¿verdad?, que durante el ejercicio el cuerpo siempre va a perder agua y también mediante el sudor va a perder algo que se llaman electrolitos. Y es importante que tener en cuenta que durante una hora de ejercicio intenso se pueden perder aproximadamente de 500 a litro y medio de líquido al día. Por eso es siempre importantísimo hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Antes es esencial para no llegar deshidratados al ejercicio. Durante, justamente para no llegar a tener estas pérdidas de más de un 2%. Y después, para rehidratar lo que ya perdimos. Ahora, comentemos un poquito el tema de la palabra justamente electrolitos. ¿Qué son? Bueno, son minerales que se presentan o que se encuentran en la sangre y en los líquidos corporales y ayudan a mantener un equilibrio de líquidos en el cuerpo, ayudan a transmitir los impulsos nerviosos y también a contraer los músculos adecuadamente. Y algunos ejemplos de electrolitos importantes que necesitamos son el sodio, que es de los más importantes, el potasio, el magnesio y el calcio. Ahora, ¿cuándo necesito reponerlos? Bueno, cuando hice un ejercicio intenso y de larga duración, cuando sudo mucho, por ejemplo, en climas también sumamente calientes, como cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, en la playa, o por supuesto también cuando estamos enfermos, cuando tuvimos fiebre, vómitos, diarrea, también vamos a perder muchos electrolitos y va a ser importante rehidratarnos tanto con líquido como con electrolitos. Aquí también, bueno, decidí ponerles algunas recetas caseras de cómo prepararse bebidas con electrolitos. Entonces, bueno, les puse la famosa agua de sapo, que es con agua, tapa dulce, sal, limón y jengibre opcional. A mí me encanta, aparte que es antiinflamatorio, ayuda a la recuperación y muchas otras cosas. Entonces, es una buena combinación para agregar por ahí, aparte que es súper refrescante. También les puse un ejemplo como súper sencillo para hacer con este sobrecito de Elif con agua y una pizquita de sal para agregarle el sodio también. Y también tenemos la limonada básica, que esta sería con 1 litro de agua, 4 cucharadas de miel, sal y jugos de limón. Ahora, vámonos ya un poquito más a la práctica. Hablemos sobre estrategias justamente de cómo podemos mantenernos hidratados durante el día. Bueno, les puse 8 estrategias distintas. Entonces vamos a irlas viendo y desarrollando también cada una. La primera es personalizar el consumo. La segunda es programar recordatorios. La tercera, utilizar recipientes que faciliten el consumo. La cuarta, variar las formas en las que nos vamos a hidratar. La quinta, ayudarnos también a hidratarnos con diferentes alimentos. La sexta, hidratación en momentos claves del día. La séptima, ponernos diferentes metas diarias. Y la octava, disminuir aquellas bebidas que más bien nos vayan a deshidratar. Entonces, personalizar tu consumo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, según la OMS, un adulto sano necesita aproximadamente 35 mililitros por kilo al día. De forma que, por ejemplo, entonces, tenemos que la formulita sería 35 por peso, eso me va a dar la cantidad de mililitros que yo necesito en el día a día. Y yo tengo que saber de esos mililitros que me dé que un 80% de todo lo que yo vaya a tomar en el día tuvo que haber sido de agua pura. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo peso, por ejemplo, 62 kilos, entonces, bueno, ahí tengo la formulita, yo tendría que multiplicar 35 por 62, eso me va a dar 2170 mililitros de líquido o agua al día. Entonces, un 80%, eso sí, tiene que ser agua pura. Por lo tanto, debería tomar litro 700 o 1700 de agua pura. Y lo más importante, ¿verdad? No cuenta el líquido que consumimos durante el ejercicio, porque yo necesito primero reponer el líquido para mi día a día y también reponer el líquido para el deporte que estoy haciendo. Entonces son dos cosas distintas. Ahora, también, bueno,
dijimos que como segunda estrategia era importante establecer recordatorios. Bueno, tenemos alarmas, entonces hoy en día la tecnología, ¿verdad? Celulares y así nos facilitan un montón este tema. Podemos utilizar incluso diferentes aplicaciones. Para aquellos que son pacientes nuestros, pueden utilizar el app del centro, ¿verdad? Que ahí tienen diferentes, o pueden programar diferentes recordatorios y uno de estos puede ser el agua para mantener también, pues eso un poquito más presente. También otra forma de establecer ese recordatorio puede ser tener vasos o botellas en diferentes lugares estratégicos. Es decir, en el baño, por ejemplo, saber que uno cada vez que se lava los dientes ahí tiene un vasito y que se toma un vasito de agua antes o después de lavarse los dientes. O incluso, no sé, en la pila donde uno lava los platos, entonces que cada vez que lavo los platos o cada vez que voy a la cocina, por ejemplo, me voy a tomar un vasito con agua. O tener la botella siempre presente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí al lado de uno, eso siempre va a ser importante para que cuando uno apenas se acuerda, apenas tenga un chance, esté tomando agua. También, bueno, como les decía, existen aplicaciones, notificaciones y bueno, ¿por qué no? Post-its para aquellos que nos guste tal vez tener algo más escrito, algo de rayar, algo con colorcitos y así. Pueden ser diferentes alternativas que nos van a facilitar recordarnos ese consumo de agua. Después, el tema de los recipientes también es algo que facilita el consumo del líquido. Entonces, algunas recomendaciones que hemos visto incluso juntos en consulta que les han ayudado montones es, bueno, estas botellas que ahora vienen marcadas con las horas y les facilita montones porque ven la hora que es y ven pues qué tanto han avanzado con su consumo de líquido en el día y bueno, si no, les ayuda como por así decirlo a ponerle, ¿verdad? Para que si, no sé, si ahorita que son, por ejemplo, no sé, que fueran la 1 de la tarde y yo apenas voy por las 10 de la mañana, entonces sé que tengo que tomar porque ya son la 1 de la tarde y llegarle por lo menos a esa meta. Otra alternativa que funciona bastante bien son las botellas con pajilla, porque bueno, me han comentado que a veces tienen las manos ocupadas y todo y que solo como el hecho de agarrar la pajilla con la boca y todo les facilita un montón, incluso sin temas de tener que distraerse. También otra cosa importante es el tamaño de la botella. Hemos notado incluso juntos en consulta que cuando tenemos botellas pequeñas, por allá y nos tomamos una y todo bien, pero cuesta mucho también sacar el tiempo de volverla a llenar o puede que tal vez, no sé, el agua del trabajo no nos guste o pueden pasar un montón de cosas. Entonces ahí les recomiendo siempre, como mínimo, buscar botellas que sean mínimo de 1 litro. Esta, por ejemplo, mía es de 1 litro, esta es como una grande. Entonces, siempre, ojalá una buena cantidad sería mínimo 1 litro. Si podemos buscar, obviamente, la de 2 litros, ¿verdad? Sería buenísimo, pero también hay que ser conscientes que sea algo que nos permita transportarlo y tener siempre con nosotros. Entonces, eso también va a ser algo importante, que sea algo que podamos transportar y andar con nosotros, pero eso sí, ojalá mínimo 1 litro para garantizar que por lo menos nos tomamos 1 litro al día. Y también otra recomendación súper importante es que sean térmicas, ya sea si nos gusta, por ejemplo, estar tomando tés o infusiones calientes o si más bien preferimos aquellas bebidas así frescas, refrescantes, ¿verdad? Frías o incluso y depende del día, ¿verdad? Porque no, a veces podemos tener 1 litro tal vez de té caliente o, por ejemplo, podemos tener también 1 litro de agua congelada, por ejemplo, que tuviéramos ahí en la refri, lista para servir. Y esto también nos va a facilitar el consumo dependiendo incluso de la temperatura del día. Como cuarta recomendación, bueno, es variar las formas en las que nos estamos hidratando. Nos podemos hidratar de un montón de formas. Si bien es cierto, el agua es la bebida por excelencia, también podemos ayudarnos con diferentes alternativas para ponerle sabor. Entonces, una de ellas puede ser agregarle frutas o vegetales, por ejemplo, como vemos en esa foto, en donde tiene como kiwi, naranja. También se le pueden poner menta, hierbabuena, jengibre, bueno, fresas, arándanos, como se ve por ahí, frambuesas y otro montón de frutas o pepinos o cosillas así vegetales que son refrescantes que nos pueden ayudar a dar sabor y que el agua nos sepa mejor y nos den más ganas incluso de estarla tomando durante el día. Otra estrategia van a ser, por ejemplo, esos heladitos para esos días calurosos o para estar incluso comiendo algo mientras uno trabaja, mientras estudia o así, o en momentos incluso que tengamos ansiedad. Estos heladitos se pueden hacer ya sea con agua y con frutitas, se pueden también utilizar estos polvitos de refrescos bajos en calorías.
los podemos así preparar como también para tipo helados, agregarles las frutitas. También obviamente los podemos preparar tipo en una bebida normal para andar aquí en la botella con el polvito tal cual. Eso también nos va a facilitar que ya vamos a tener una bebida con un sabor distinto, que nos va a gustar muchísimo más y bueno, nos va a facilitar ese consumo de líquido. Otra alternativa son los batidos, refrescos o smoothies, ojalá sin azúcar o con bajo contenido de azúcar, para que al final, ¿verdad? Lo que estamos buscando es tomar líquido principalmente. Y también otra alternativa pueden ser, por ejemplo, cremitas, sopas, que van a aportarnos también líquido de una forma diferente a lo largo de nuestro día. Ahora, también una buena forma de hidratarnos es con diferentes alimentos. Las frutas y los vegetales son alimentos que tienen una muy buena cantidad de agua. Por ejemplo, bueno, la sandía, que es la fruta que sale ahí al inicio. Bueno, si uno muerde una sandía, ¿verdad? Hasta que termina chorreado y todo de la cantidad de líquido que tiene. Entonces, esto nos ayuda también a mantenernos hidratados. Por esto, incluso, es que el consumo de frutas y vegetales es esencial, no solo porque nos aporta líquido, sino que además nos aporta nutrientes, fibra y otro montón de cosas esenciales para el cuerpo. Entonces, algunos ejemplos tenemos que, bueno, en cuanto a frutas están la sandía, el melón, las fresas, la piña, la naranja, la papaya, la guayaba, la maracuyá. Y vegetales tenemos, por ejemplo, el pepino, la lechuga, el apio, el tomate, el chile dulce, la espinaca, el zucchini, el chayote, el ayote tierno, ¿verdad? Que sería este verde. Por ejemplo, el chayote o el ayote tierno o el zucchini son vegetales que uno muerde y definitivamente, ¿verdad? Hasta que se deshacen en la boca en forma de agua. Entonces, esto también son alternativas o incluso los vegetales, ¿verdad? Para estar comiendo durante el día, para disminuir incluso ansiedad, para estar picando algo, puede funcionar perfectamente. El chayote con limón y sal, así crudo, si no lo han probado también, se los dejo por ahí, queda espectacular. Sabe a mango cele y es una forma casi que súper baja en calorías de estar picando y a la vez hidratándome durante el día. Otra recomendación era escoger momentos claves para hidratarnos. Entonces, bueno, los momentos de tiempos de comida o de horas de dormir son momentos claves sumamente sencillos para incorporar por ahí un poquitito lo que sería el consumo de líquido. Entonces, por ejemplo, al despertar, una buena forma de activar el cuerpo es tomarse un vaso con agua. Antes o después de las comidas también va a ser súper importante y también puede ser bastante sencillo y esto nos va a ayudar incluso a facilitar la digestión. Y lo mismo también antes, durante o después del ejercicio, lo que va a evitar la fatiga muscular. Entonces, como les decía también, antes para llegar con buena energía al entrenamiento, no llegar deshidratados, durante para estar reponiendo lo que estoy perdiendo en ese momento y después para terminar de recuperar todo lo que perdí. Y también antes de dormir es una buena opción para incluir tal vez por ahí un poquito de líquido, ahí nada más tener cuidado, ¿verdad? Que no sea demasiado líquido para que me permita dormir seguido durante la noche, pero un vasito me va a ayudar a evitar la deshidratación nocturna, que cuando dormimos solemos deshidratarnos y bueno, todavía más si las noches están muy calurosas. Entonces ahí un vasito en la cena, ¿verdad? Por ejemplo, un vasito antes de dormir o un tecito también puede ser una súper buena opción para incluir antes de acostarse. Como recomendación número 7, tenemos establecer metas durante el día. Entonces, estas, bueno, dependen mucho tal vez como de nuestras tareas diarias, de nuestro día a día, lo que estemos haciendo también, ¿verdad? Durante el día. Entonces, por ejemplo, al terminar ciertas tareas, les voy a poner tal vez el ejemplo de mi profesión, ¿verdad? Entonces, como les decía, yo soy nutricionista. Entonces, por ejemplo, que yo sé que cada dos pacientes, no sé, tuve que haberme tomado por lo menos media botella o un cuarto de la botella de agua. Entonces, esa puede ser una alternativa. Entonces, no sé, pongamos, por ejemplo, alguna otra profesión, no sé, que cuando termine de hacer o de registrar tantas facturas, entonces ya me tuve que haber tomado por lo menos un cuarto de agua. Y así, digamos, podemos ir planteándonos diferentes, justamente, metas para garantizar que yo me termine esa botella con agua. Otra alternativa que yo uso montones es antes de salir a almorzar. Yo sé que, por ejemplo, tuve que haberme tomado una botella completa antes de irme a la casa a almorzar o antes de irme a almorzar donde sea.
pero ya debí haberme tomado ese litro. Y si no, a veces me toca quedarme dando vueltas en la oficina mientras me termino el agua para cumplir con esa meta y ya sé que después de eso me puedo ir a almorzar. Lo mismo pueden hacer, ¿verdad? Antes de salir de la casa o antes de irse al trabajo o antes incluso de salir del trabajo. Eso también es otra cosa que yo intento utilizar. Entonces yo intento tomarme una botella antes de salir a almorzar y tomarme otra antes de ya irme para la casa, ya cuando termine la jornada laboral. Y bueno, ¿por qué no también entonces ponerme también incluso alarmas, ¿verdad? De que por lo menos cada 2 horas tuve que haberme tomado un cuarto de botella o un vasito, por ejemplo. Entonces así establecerse diferentes metas, algo que se ajuste a su trabajo, a su día a día, a su realidad, que es lo más importante, pero que nos permita ir cumpliendo por lo menos esa meta de haberme tomado ese litro de agua. Y si podemos el segundo, estaría mucho mejor. Pero mínimo pongamos esa meta de 1 litro y ya después le vamos aumentando. Recuerden que ahí el proceso lo más importante es que sea poco a poco. Luego vamos a también tratar de disminuir aquellas bebidas que nos puedan deshidratar. Entonces, algunos ejemplos de estas serían, por ejemplo, el café y el té. Ahí primero, hablando de té, voy a aclarar que existen tés, que quiere decir que son aquellos que vienen de la mata de té, por ejemplo, como el té verde, el té rojo, el té negro, y también están las infusiones, que esas ya no son parte de la mata de té. Infusiones son como saborcitos prácticamente. Entonces, por ejemplo, que el jamaica, que el tutti frutti, que frambuesa, que todos esos sabores así como ricos, incluso manzanilla, menta, ¿verdad? Todo esto son infusiones. Son diferentes plantas que no vienen de la mata de té. Entonces, las infusiones van a ser diferentes, esas no me van a deshidratar. Las que me van a deshidratar son específicamente estas que vienen específicamente de la mata de té verde, té rojo, té negro, por ejemplo. Y bueno, el café. Entonces, ahora, también es importante tener en cuenta que lo que nos va a deshidratar es cuando lo tomemos en exceso, cuando tomemos más de 4 tazas al día. Esto me puede producir un efecto diurético, que quiere decir que me aumenta la pérdida de líquidos. Por lo tanto, favorece mi deshidratación y todavía más si yo no tomo suficiente líquido o agua específicamente, ¿verdad? Durante el día. Y también está, por supuesto, el alcohol. ¿Qué sabemos que el alcohol? Bueno, aumenta la eliminación de agua por la orina, hace que se vaya mucho al baño y en exceso puede provocar deshidratación, dolores de cabeza y también fatiga. Por lo que es importante tratar de moderar su consumo, ya sea tanto del café, té o el alcohol, y siempre, siempre, siempre acompañarlo con suficiente agua para compensar su efecto. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría proponerles un mini reto, que durante esta semana intenten anotar para ustedes mismos cuántos vasos de agua, imaginando tal vez que un vaso va a ser aproximadamente como de 200 mililitros, como por ejemplo este que les enseño por acá, 250 sería este, y anotar cuántos vasos de agua se toman al día y lo más importante, cómo se sienten. Van a ir notando, si hacen la tarea, que conforme tomen mayor cantidad de vasos de agua, su energía va a mejorar, su estado de ánimo va a mejorar, sus ganas, su productividad, sus ganas de hacer cosas va a mejorar. Y bueno, eso es justamente la tarea. Entonces, anoten cuántos vasos de agua se toman al día y cómo se sienten. Y van a ir notando que cada día su estado de ánimo, su forma de ser, su forma de estar va a mejorar con solo aumentar el consumo de líquido o agua en general. Y no olviden que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia y que mantenerte hidratado es la clave para sentirte con buena energía, mejorar tu digestión y cuidar tu piel. Entonces, muy importante, como les decía por ahí en Celestito, pequeños cambios pueden hacer la diferencia. Así que empiecen poco a poco. Va a ser ganancia que se tomen un trago más al día. Así que nada más, motívense a intentarlo y a poner en práctica todas estas estrategias que les acabo de enseñar por aquí. Y bueno, espero que hayan aprendido montones y nos vemos en la próxima. Y si tienen dudas o quieren saber un poco más sobre este tema, no olviden que pueden profundizarlo un poco más en consulta con su nutricionista.